Buenas noches, continuamos nuestro ciclo sobre la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por este día que nos regalás, por el don de la fe, por estar reunidos en tu nombre para profundizar en lo que nos has querido revelar a través de tu Hijo y apóstol San Pablo. Todo esto, Padre, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, habíamos terminado en el capítulo 10, versículo 14, en el que el apóstol San Pablo exhortaba a los cristianos de Corinto a evitar la idolatría y los llamaba queridos míos, amados míos. Vamos ahora a proseguir con un tramo bastante difícil. Ustedes saben, la carta a los Corintios tiene pasajes memorables, muy profundos, muy bellos, pero tiene también otros pasajes que son de difícil interpretación, que no son nada fáciles, y por eso a veces ese tipo de pasajes genera que los comentadores, los comentaristas pasen demasiado rápido. Así que vamos a intentar encontrarle el sentido a algunas de las frases difíciles de San Pablo. En el versículo 15 dice: les hablo como a gente sensata, juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. Recuerden que la palabra juzgar, discernir, probar, es muy importante a lo largo de toda la carta y se usa en diversos sentidos, en diversas circunstancias, pero es como un telón de fondo, el discernimiento que se está exigiendo de la comunidad para obrar bien y apartarse del mal. Y aquí Pablo la usa en el sentido de que deben ellos reflexionar sobre si su doctrina es o no digna de fe. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Bien, tenemos aquí la reiteración de un pensamiento que ya Pablo formuló en el capítulo 6, versículos 14 y 17, y que va a formular todavía otra vez en el capítulo 11. La idea es que el bautismo y sobre todo la Eucaristía son instancias de comunión, y la comunión con Cristo nunca es un asunto privado, sino que es comunión eclesial. Repetimos entonces: la copa de bendición, el cáliz con la sangre de Cristo, y el pan partido, su cuerpo que cada uno recibe, es comunión. Muy importante este término, nosotros lo sabemos, decimos la primera comunión, fuiste a comulgar, es decir, un término que no necesariamente tenía carácter cultural, sacramental, cada vez más va ganando ese sentido. Versículo 17. Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Es decir, participar en el culto, comer del mismo pan, nos hace un mismo cuerpo. Comer del mismo cuerpo nos hace un mismo cuerpo. Esa es la lógica, ¿no? Que es de alguna manera lo que ocurre en las familias. A mí me gusta decir que cuando uno sale a comer afuera, va a un restaurante, por lo general cada uno pide un plato distinto y así se lo traen. Mientras que la dinámica familiar es que hay una fuente de la cual todos nos servimos. El plato es común. Entonces, en una familia comemos el mismo alimento y eso es señal de que somos uno. Aquí es casi al revés. Porque comemos del mismo alimento, llegamos a ser uno en Cristo Jesús. Entonces avanzamos al versículo 18.
Pensemos en Israel según la carne. Pausa. ¿Qué significa Israel según la carne? Israel según la carne significa el pueblo judío que no acepta a Cristo. No es un término despectivo lo que está diciendo Pablo. Israel según la carne debe entenderse por oposición al Israel espiritual que es la Iglesia. Y aquí se da una dinámica que todo lo cristiano no reniega de lo hebreo, sino que más bien lo asume y lo plenifica. Mateo 5:17. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. O por ejemplo, por tomar un caso contemporáneo, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, esta mujer judía, filósofa, que se convierte y luego se hace carmelita y muere en un campo de concentración, dice: haciéndome católica, jamás sentí que renegaba de mi identidad judía. Entonces, por eso Pablo llama Israel según la carne al Israel que quedó en una dimensión de la alianza más bien inicial y no pudo dar el salto, no pudo llegar a ser el Israel espiritual, que no tiene nada que ver con etéreo, con desencarnado, sino que es el Israel que siguió al Espíritu de Dios. Volvamos al texto. Pablo va a apoyar su doctrina eclesiológica y eucarística, es decir, cómo el culto a Jesús Eucaristía, o dicho más fácil, cómo participar de la misa es intrínseco a la pertenencia eclesial. Eso lo va a fundamentar desde el culto de Israel primero y luego el culto pagano. Es decir, Pablo va a estar diciendo que lo que él propone como doctrina de la Iglesia tiene una similitud, una correspondencia, es analógico a cómo entiende el culto la antigüedad en general. Versículo 18 entonces. Pensemos en Israel según la carne. ¿Aquellos que comen las víctimas no están acaso en comunión con el altar? Se está refiriendo a las víctimas sacrificadas en el templo de Jerusalén. Cada fiel que ofrecía, por ejemplo, un cordero o una paloma o lo que fuera, de alguna manera su sacrificio era una sola cosa con él. Y la comunión que establecía ese sacrificio con Dios volvía, por decir de alguna manera, al fiel que lo ofrecía, al fiel que pagaba ese animal para que fuera sacrificado. Y ahora va a pasar sin solución de continuidad, versículo 19, al culto pagano. ¿Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo? No. Afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. ¿Qué está pasando acá? Pablo retrotrae un poquito la cuestión que ya había tratado sobre si era lícito comer carne sacrificada a los ídolos. Recordemos que el primer criterio que da Pablo es ningún problema, porque los ídolos no son nada, no existen. Entonces, una carne sacrificada a los ídolos no me hace mal. Pero si algún hermano tuyo se siente contrariado por esa decisión, se siente flaquear, se siente tentado de volver al culto de los ídolos, o piensa que estás haciendo algo indebido, prívate de comer esa carne. Bien, ahora Pablo vuelve, y hagamos un paréntesis, la carta a los Corintios tiene muchas idas y vueltas. Esto, como les dije, ha hecho pensar que se trata de varias cartas hechas un mosaico. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los temas van y vienen y de alguna manera hay como un vuelo circular en estas temáticas. Entonces, pero aquí vamos a tener un giro. Pablo no quiere de ninguna manera avalar el culto a los ídolos, pero ahora la novedad es que
introduce los demonios. O sea, hay una asociación entre el culto idolátrico y el culto demoníaco. No es fácil entender esto y cómo se relaciona con lo visto ya antes. Digamos lo siguiente: no es lo mismo aquel que participa activamente de un culto a los ídolos que aquel que simplemente come carne sacrificada a los ídolos que le ofrecen en una cena de amistad o que compra en el mercado, ¿sí? Entonces, lo que Pablo quiere hacer es evitar que los cristianos participen en cultos paganos. En ese caso sería idolatría en el sentido de darle entidad a una fuerza que no es Dios, y ahí entra toda la cuestión demoníaca, sino santa paz. Releo el 20 y avanzo. No, dice Pablo, afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Versículo 21. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Aquí, en este versículo 21, parece confirmarse la lectura que yo les acabo de proponer. Lo que Pablo está queriendo hacer es evitar el culto explícito a los ídolos. Culto explícito a los ídolos sería culto a los demonios. Lo que Pablo no quiere es que coexistan ambos cultos. Sigue en pie, no obstante, la libertad de comer la carne, no importa de dónde venga, siempre y cuando uno no esté comprometido afectivamente con el culto a los ídolos. Versículo 22. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? Los celos del Señor es algo que aparece mucho en el Antiguo Testamento y tiene que ver con este vínculo de exclusividad que quiere Dios. Una manera de leer el Antiguo Testamento es entender que es la lucha de Israel por permanecer fiel al único Dios en un contexto abiertamente politeísta. O sea, no nos damos una idea el esfuerzo y la singularidad del pueblo de Israel, que defendió a capa y espada su fe monoteísta en un contexto abrumadoramente politeísta. Y entonces Israel siempre va a estar tentado de idolatría, tentado de poner su confianza en otros dioses que no son el Dios de Israel. Y cada vez que eso ocurre, Dios le hace sentir sus celos, que no son celos en el sentido de un varón o una mujer despechada, sino que son celos en el sentido de reclamar un amor exclusivo, como haría cualquier buen marido o cualquier buena esposa, ¿no? Entonces, la relación de alianza es una relación de pertenencia mutua y de exclusividad, en el sentido de que no hay otros dioses más que el Dios de Israel. Entonces, por eso Pablo acude a esta imagen del Antiguo Testamento. ¿O acaso quieren despertar los celos de Dios, yéndose a coquetear con los ídolos? Y termina el versículo: ¿pretendemos ser más fuertes que Él? Como si fuera una especie de pulseada, ¿no? Aunque el término dice fuertes, uno podría decir: ¿pretendemos ser más sabios que Él, más astutos que Él? ¿Lo vamos a vencer? ¿Lo vamos a doblegar? Y entonces vuelve una frase que ya a esta altura nos resulta familiar. Versículo 23. Todo está permitido, pero no todo es conveniente. Repite: todo está permitido, pero no todo es edificante. Esta frase ya había aparecido por lo menos en el capítulo 6, versículo 12, y aquí aparece bajo la forma literaria de un paralelismo simétrico. Hay paralelismos antitéticos
y paralelismos simétricos. Aquí se dice lo mismo, pero con una variación final. Todo está permitido, ahí está el paralelismo. No todo es conveniente, no todo es edificante. ¿Qué significa esto? Que conveniente y edificante son términos simétricos que están llamados a esclarecerse mutuamente. Conveniente, tanto en español como en griego sería symphorei, quiere decir llevar conveniente, lo que viene con. ¿Qué significa esto? Que algo sea conveniente. Significa que calza, significa que corresponde, que va bien. Entonces Pablo dice, todo me está permitido, no todo va bien, no todo me hace bien, no todo es conveniente. ¿Y qué manera de entender la conveniencia? Bueno, no privada, sino comunitaria. ¿Y por qué digo esto? Porque el segundo término del paralelismo simétrico es edificante, una palabra que a Pablo le gusta mucho y que nosotros deberíamos recuperar. ¿Esto edifica o no edifica? ¿Suma o no suma? Recuerdan que ya en la carta Pablo había puesto el ejemplo en más de una ocasión de la construcción. Cada uno tiene que ver cómo está construyendo, sobre qué está construyendo, cuál es el cimiento. Recuerdan ustedes, el cimiento es Cristo y no puede ponerse otro. Esa es una imagen muy querida para Pablo, que la trae a colación aquí. Lo conveniente es lo que edifica, lo que construye, lo que suma. Y eso no es nunca un proyecto personal, sino que es un proyecto comunitario, porque la iglesia es el templo de Dios. Dicho esto, aclaro algo que está sobrevolando la carta, lo hemos aludido alguna vez, pero nunca está de más recordarlo. ¿Qué pasa en Corinto? Bien, hay desorden, hay un alejamiento de la prédica de Pablo sobre el Evangelio. Pero ¿cuál es la dificultad? Que Pablo ha predicado con mucho esmero un evangelio de libertad. ¿Qué significa? Cristo te liberó, ya no estás bajo el yugo de la ley, de las 1001 prescripciones, sino que podés hacer lo que quieras en Cristo Jesús. Bien entendido, por supuesto. Dimos el ejemplo de esa frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. ¿Qué pasa? Este evangelio de libertad, esta bocanada de aire fresco, fue entendida por muchos como una ocasión para el libertinaje. Entonces Pablo tiene que llamar al orden sin desdecirse, sin renegar del evangelio de libertad. Más bien lo que hay que hacer es entender qué es libertad, qué es amor. Esa es la tarea de Pablo con Corinto y nosotros la experimentamos a diario. Repito, ¿qué es libertad y qué es amor? Bajo el rótulo de amor y de libertad hay un montón de acciones presentadas en la sociedad. Sin embargo, si somos agudos, si somos precisos, nos daremos cuenta que muchas veces nos engañamos y nos justificamos con esos rótulos. Pablo insiste: todo me es conveniente, todo me es permitido, pero no todo me es conveniente. Y hay cosas que yo podría hacer en soledad, pero dado el marco comunitario, no corresponden. Bueno, un papá, una mamá, un hermano mayor sabe que muchas veces hay una nota de ejemplaridad que debe asumir y que hay cosas que él podría buenamente permitirse sin estar en falta, pero que su lugar de autoridad le exige cumplir. Y eso no es falsedad, sino que es hacerse cargo del otro. Esto va a aparecer en breve otra vez, pero es algo que está como un hilo conductor en la carta. Como ven, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la Eucaristía, la doctrina de cómo comportarse con el cuerpo, y el cuerpo es Eucaristía y el cuerpo es Iglesia, los hilos se entrecruzan potenciándose para el que ya está un poquito empapado de la doctrina cristiana y de la doctrina paulina en particular. Versículo 24.
que nadie busque su propio interés, sino el de los demás. Esta es una frase que va a aparecer también en el himno a la caridad, ¿no? El amor verdadero no busca el propio interés. ¿Ven? Eso que es capítulo 13 ya está resonando a lo largo de toda la carta. Pensar en el otro. 25. Coman de todo lo que se vende en el mercado, sin hacer averiguaciones por escrúpulos de conciencia. Bueno, la palabra escrúpulo no aparece en el texto original, es algo que puso el traductor. Lo importante que dice Pablo es: vos vas al mercado, comprá sin averiguar de dónde viene. Porque a mí, dice Pablo, no me interesa la materialidad de la carne, de dónde procede. A mí me interesa que tu corazón esté en Cristo. Y si vos no participaste del culto idolátrico, es porque tu corazón no está allí. Ahora, si en el mercado o en la casa de un amigo te presentan ese tipo de carne, santa paz, comela y no te enredes. Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Aquí está la justificación última de su larga argumentación. ¿Cuál es? Dios es creador. Dios es Señor de cielo y tierra. Entonces, si todo viene del Padre del cielo, del Creador, ¿cómo yo voy a renegar de eso que se me ofrece? ¿No? Entonces, esto también está insinuado por si hay algún judío de formación en la comunidad. Ustedes saben que hasta el día de hoy hay restricciones alimentarias en los religiosos judíos. Y entonces Pablo llama a que eso no hay por qué temerlo. Bueno, al que le interese este tema puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles el episodio de Pedro en la casa de Cornelio, esa visión que tiene: Pedro mata y come. No, Señor, nunca he comido nada impuro. Pedro mata y come 3 veces, hasta que Pedro se convence de que hay un mensaje del cielo diciéndole: basta con estas restricciones alimentarias, porque todo es del Creador y entonces nada está manchado. La mancha no está exteriormente, la mancha viene del interior. Y esta es doctrina de Jesús en el Evangelio, y aunque Pablo no alude a ella directamente, sí está implícita en sus criterios de discernimiento. Evidentemente a Pablo le han consultado este tema. Él ha escuchado, probablemente por sus propias fuentes, pero otros además le han consultado explícitamente cómo debían conducirse. Y la verdad, si somos honestos, no era un tema fácil para los primeros cristianos. Versículo 27. Y aquí, versículo 27 y 28, tenemos de alguna manera condensada toda la discusión. Como dice un autor, el versículo 27 da el criterio por la positiva, el versículo 28 lo da por la negativa. Versículo 27, para poner las cosas en claro y que no haya dudas. Si un pagano los invita, los llama a comer y ustedes aceptan, coman de todo aquello que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Interesante cómo aparece una y otra vez la conciencia, ¿no? La conciencia. Dios habla en la conciencia si se la sabe educar. Entonces, Santa Paz, anda, no seas maleducado, te invitan a comer, te ponen algo, no lo rechaces, comelo con libertad. Es, por poner un ejemplo análogo, imaginemos que yo estoy en Cuaresma haciendo un ayuno y me invitan a comer y me presentan algo de lo cual yo había prometido, había hecho el propósito de no comer. Bueno, si hay mucha confianza, yo puedo decir: mira, de esto no voy a comer, y si hay mucha confianza, y hasta le explico por qué. Pero si no hay esa confianza, yo directamente puedo, entre comillas, romper mi ayuno porque lo esté exigiendo la caridad de no deshonrar a mi
anfitrión, ¿no? Entonces aquí a veces uno puede ser demasiado terco y estrecho y abrazarse a su propósito y no entender que el contexto está pidiendo otra cosa. Y ese es el evangelio de la libertad que quiere predicar Pablo. No es hacer cualquier cosa, sino que es ir al verdadero espíritu de las normas, de las leyes, sean que vengan de fuera o sea que yo me las propuse a mí mismo. De repente, si alguien te ofrece una tremenda comida y no tiene un segundo plato, porque una cosa es que haya un segundo plato y uno dice, me voy a privar de esto y como aquello, lo puedo hacer explícito o discretamente, pero si hay un único plato, por ejemplo, había asado para comer y yo me había propuesto no comer carne, no hay plan B. Entonces también entender lo que está requiriendo el momento, porque el verdadero ayuno está en función de hacer la voluntad del Padre. Y si mi ayuno quiebra la voluntad del Padre o quiebra el amor fraterno, ¿no? Parecería como que me estoy enamorando de una práctica y no entiendo que esa práctica está al servicio de un espíritu más libre, más amoroso, más en consonancia con el Padre y con el amor fraterno. Vamos entonces al criterio negativo. Versículo 28, pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman en consideración del que los previno y por motivos de conciencia. Entonces, perdonen que sea tan reiterativo, pero tiene que quedar claro, y cada uno, si está claro, puede hacer la traspolación al hoy del siglo XXI y con los ejemplos que le salgan al paso en la vida cotidiana. Si alguien escandalizado te dice no comas esa carne porque viene del culto a los ídolos, probablemente esa persona no tenga esa libertad de espíritu que sería de desear. Pero no lo dejes pagando, no le enrostres su inmadurez espiritual, sino plegate y acompáñalo en su proceso, ¿no? Esto viene sobre todo en el mercado o en una comida. Entonces, también tener registro del hermano. Muchas veces, insisto, uno siente que podría buenamente pasar por alto algo, pero si eso le va a complicar la vida al otro, mejor privarse de eso. Se me está ocurriendo en este instante. A veces pasa con la contemplación de alguna película, una obra de teatro, que puede ser perturbadora para una determinada persona y otro que está más libre de esas cosas, que no está tan, digamos, atado o tiene una mirada más pura. No le haría problema ver determinada película, leer determinado libro. Sin embargo, si a otro le representa un obstáculo, también hay que saber acompañar eso. Y de repente me privo de ver una película porque aquel que tengo al lado, no está en esa etapa en la que yo sí estoy. Y con esto no quiero decir que haya gente superada, estamos todos en camino. Pero, creo que ya a esta altura entienden lo que quiero decir. Vamos entonces al versículo 29, donde Pablo aclara, me refiero a la conciencia de ellos, no a la de ustedes. ¿Acaso mi libertad va a ser juzgada por la conciencia de otro? Entonces, Pablo tiene muy claro la conciencia del otro y la mía. A mí me van a juzgar por mi conciencia, pero yo puedo acompasarme con los demás. Versículo 30. Si yo participo de la comida habiendo dado gracias, ¿seré acaso reprendido por aquello mismo de lo que he dado gracias? Es muy bueno este versículo, muy bueno. Aparte porque dar gracias se dice eucharistein, que es el verbo que está detrás de Eucaristía, con lo cual esta idea de Pablo tiene un matiz eucarístico muy fuerte. Lo que está diciendo es, si yo antes de comer di gracias, ¿y qué significa dar gracias?
mirar al cielo y reconocer que esto que tengo delante pertenece a Dios y gracias a Él lo tengo delante mío. Si yo di gracias por estos alimentos, ¿acaso me tengo que reprochar comer aquello de lo que ya di gracias? Es como si dijéramos, el dar gracias también es bendecir. Si yo di gracias, si yo bendije estos alimentos, ¿hago mal en comerlos? Se supone que la bendición, la acción de gracias, los consagra. No los consagra al modo de una misa, pero sí los consagra en el sentido de que ahora estos alimentos están con el signo de Dios. Y si anteriormente alguien, un tercero, los puso bajo el signo de un ídolo, vamos a decir, bendición de Dios mata sacrificio a los ídolos. Es decir, la potencia del Dios verdadero, del Dios que es, no puede cuestionarse frente a un culto a quien no es. Ahora repitamos el versículo a ver si se entiende. Si yo participo de la comida habiendo dado gracias, se sobreentiende al Padre de Jesucristo, ¿seré reprendido? Literalmente, ¿seré blasfemado? ¿O seré tenido por blasfemo por aquello mismo de lo que he dado gracias? Sería como, ¿acaso vamos a dudar de la bendición? ¿Vamos a dudar del poder de Dios que actúa cuando yo lo invoco? Si lo invocaste, si lo haces en nombre de Dios, quédate tranquilo. ¿Cómo hacemos los cristianos para poner bajo la señal de Dios lo que hacemos? La señal de la cruz. Cuando vos te haces la señal de la cruz, te estás entregando, te estás consagrando a Dios. Por eso, cuando uno se hace la señal de la cruz, al comenzar una actividad, sea sublime o sea cotidiana. Si bien algunos jugadores de fútbol o deportistas en general lo pueden tomar en un sentido, uno podría decir, aquí hay algo supersticioso, tal vez no, tal vez hay algo muy profundo, que es entregarle el partido a Dios. Entonces, o entregarle un gol a Dios. Hacerse la señal de la cruz es consagrar lo futuro, lo pasado, lo presente. Entonces Pablo dice, vos diste gracias, no puede ser que hablen mal de vos, eso significa blasfemar. Blasfemar significa hablar mal. No puede ser que hablen mal de vos por haber comido algo de lo cual ya diste gracias, ya se lo ofreciste al Padre. Versículo 31. En resumen, a ver si concluye esta idea. Sea que ustedes coman, sean que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para gloria de Dios. Este es el criterio. Comés, bebés o dormís o lo que fuera. No importa lo que hagas, no importa el contenido de lo que comés o de lo que tomás, lo que importa es la actitud. ¿A nombre de quién? ¿Para quién? ¿Con qué espíritu? Y aquí viene, para la gloria de Dios. Extraordinaria esta frase, muy liberal. Este es el evangelio de libertad de Pablo. Si es para gloria de Dios, cualquier cosa. Diría San Agustín, si es amor verdadero, el amor que se da hasta el extremo, que da la vida por los amigos, haz lo que quieras. Versículo 32. No sean motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Entonces, de vuelta, el doble criterio. Criterio positivo, no te prives de nada, pero que no haya escándalo, ni de judíos, ni de paganos, ni de cristianos. Versículo 33. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, de vuelta, sino el del mayor número para que puedan salvarse. Este versículo 33 trae varias cosas interesantes. Se repite el Pablo
que se da a sí mismo como ejemplo, lo cual puede sonar un poquito antipático, autorreferencial, egoísta, narcisista, pero en el fondo es alguien que tiene conciencia de ser un líder y de ser un líder positivo y sabe que su conducta, su persona puede ser un faro para esa comunidad, entonces apela a su autoridad frente a otras autoridades satélites que merodean y que no son de fiar. Pablo es como un pastor que está poniendo la cara frente a ciertas otras personas que representan lobos disfrazados de cordero. Y Pablo va a plantarse y no teme ser antipático y no teme tener un tono vehemente para poner orden en esa comunidad. Luego está el tema de que hay ese esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas. ¿Recuerdan eso? Me hice todo a todos con tal de ganar a algunos. Bueno, aquí vuelve este criterio. Pablo dilata su corazón, dilata sus criterios, puede ir un poquito más allá de sus gustos porque está mirando en el hermano y no en el regodeo personal. Y aquí el horizonte de Pablo es la salvación de la mayor cantidad de hermanos posible. Y me gustaría evocar algo lindo en la Iglesia, que es el Código de Derecho Canónico, que mucha gente le tiene como medio rechazo, pero que fíjense la sabiduría de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico tiene en su último canon, que es el 1752, dice que aquí se aplica la salvación de las almas, que es la ley suprema de la Iglesia. Es decir, es como si dijéramos 1752 cánones que deben ser respetados, pero en última instancia todo eso apunta a la salvación de las almas, que es la ley suprema de la Iglesia. Todo lo hacemos con ese fin. Y si en vistas de ese fin deba cambiarse algo, se puede cambiar. Aquí de vuelta es muy fino el límite, el criterio entre libertad y libertinaje, entre invocar la salvación de las almas y justificarme para no obedecer lo que la Iglesia, con mucha prudencia y experiencia, ha sabido legislar. Por eso Pablo presenta los criterios, después cada uno tiene que hacerse cargo de ese discernimiento, de ese juicio, de esa krinein griega y tratar de ejecutar aquí y ahora lo que es la voluntad de Dios. Bien, vamos a empezar al capítulo 11, que es un capítulo muy lindo en la segunda parte, pero que la primera parte es de lo más difícil que ha escrito Pablo, porque nos falta contexto cultural y también porque se ha prestado a muchas malas interpretaciones. Comenzamos este tema difícil y que vamos a completar la vez que viene. Capítulo 11. De vuelta, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Está bueno esto porque nos hace ver que cuando Pablo se presenta a sí mismo como alguien confiable, como alguien digno de imitar, Pablo a su vez está respaldado en Cristo. En el fondo es, imiten a Cristo de quien yo soy testigo. Vean en mi ejemplo el ejemplo de Cristo. Versículo 2. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Bueno, aquí de vuelta tenemos varias cartas. Esta es una carta más benévola, en la que Pablo está más contento, aprueba más. U otra variante, Pablo está usando la ironía. Pablo está diciendo, los felicito por todo lo que me obedecen, cuando en realidad sabe que hay desórdenes y desobediencias manifiestas. Y aquí viene el versículo 3. Sin embargo,
quiero que sepan esto: Cristo es la cabeza del hombre, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Pablo está haciendo una escalerita, vamos a decir, y me anticipo a decir que esta escalerita no es una escalerita en dignidad. El Padre, Cristo, varón, mujer. Es lo que llamaríamos diferencia de orden, pero no de dignidad. ¿Qué es la diferencia de orden? Que no todos ocupamos el mismo lugar. Cristo tiene la misma dignidad que el Padre. Cristo es igual al Padre, tan Dios como el Padre. Y sin embargo, uno es la primera persona de la Trinidad y otro es la segunda persona de la Trinidad. Y esos roles no son intercambiables. En la Trinidad, los tres son Dios, pero cada uno tiene un rasgo propio y hay un orden. El Hijo recibe del Padre y el Padre da al Hijo, y eso no se cambia en la Trinidad. De una manera análoga, entre varón y mujer, entre marido y esposa, hay un lugar que cada uno ocupa, aunque son iguales en dignidad, de eso no hay duda. Bueno, hay que dejar hablar un poquito a Pablo y aún así hacer mucho comentario para aclarar. Entonces, Pablo está queriendo, me parece a mí, fundamentar que el varón y la mujer son distintos, como el Padre y Cristo son distintos, aunque en ambos casos, en ambos binomios, se da una igual dignidad. Hay una complicación, que Pablo dice que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. La pregunta sería, ¿qué entendemos por esto? ¿Y por qué Pablo está aludiendo a esto? ¿Por qué está hablando en estos términos? Me adelanto, leo lo último, y acá tenemos una dificultad práctica, no es teórica, no es teológica. Hay un desorden en la asamblea. Pablo está preocupado por lo que pasa en las misas, vamos a decir. Cuando se juntan a dar culto a Dios, pasan cosas que terminan como resintiendo la celebración, y una de ellas tiene que ver con, dice un autor, el decoro. A ver, seamos prácticos, también pasa hoy en día. Cuando uno va a misa hay dificultades de distinto tipo, empezando por la persona por los chiquitos que pasean, y uno dice, bueno, ¿cuál es el problema con que los chicos paseen? No, un poquito no, pero si el chico llora desconsoladamente y el papá y la mamá no hacen nada, evidentemente que perturban a la asamblea. Entonces, cuando una comunidad humana se reúne, siempre empiezan a aparecer dificultades. Les acabo de poner el chiquito que llora, el chiquito que se sube al altar y le agarra de la casulla al cura. Entonces, son dificultades, hay que poner orden. ¿Hasta cuándo llega la libertad de espíritu? ¿Hasta cuándo llega la paciencia con ese chico? O que puede ser un loco o un borracho. Es decir, la caridad con todos, pero la caridad no significa perder el horizonte comunitario y que todos queden rehenes de una desubicación. Tenemos esa dificultad. También está la dificultad de la vestimenta. Varones y mujeres, ir a misa con un cierto decoro, con una cierta dignidad. Por supuesto que los criterios de hoy no son los criterios del siglo I, pero lo que sí está de fondo es que hay una reunión que exige un determinado tipo de conducta y un determinado tipo de vestimenta. Este es el marco general. En ese contexto conviene decir que varones y mujeres somos distintos, aunque iguales en dignidad. Lo voy a graficar con estos últimos dos versículos y dejamos la otra parte que es difícil para la semana que viene. Versículo 4. En consecuencia, el hombre, el varón en realidad, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza,
y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza, exactamente como si estuviera rapada. Bien, lo que hay que destacar aquí es que tanto el varón como la mujer pueden en la asamblea, en el culto, orar y profetizar. Esto es toda una declaración. Varones y mujeres están en igualdad de condiciones cuando se reúnen a rezar, tanto unos como otros pueden hablar en voz alta, pueden hablar en nombre de Dios, eso es profetizar, hablar en nombre de Dios. No es el problema del qué, el problema es el cómo y un cómo exterior. Uno diría, pero Pablo, ¿no estabas hecho un libre? ¿No decías que si era para gloria de Dios de cualquier manera? Aquí tenemos dos temitas. El primer tema ya lo dije, es el decoro. No podemos pretender ser tan libres que no nos importa cómo venimos vestidos, ¿no? O sea, tenemos que tener registro de la dimensión física y de cómo yo me presento, y eso tiene un impacto en los demás. De vuelta, diría Pablo, no mires tu interés, mira también el bien de la comunidad. A veces yo tengo calor o esto me incomoda, sí, pero no vas solo a la iglesia. ¿Qué significa esto como respeto a los demás? ¿Cómo va a caer que yo me ponga tal remera o tal pantalón? Tengo que ubicarme un poquito. Eso es lo primero. Y solapadamente recordemos que en Corinto y en la antigüedad en general había mucho desorden sexual y había mucha promiscuidad y había mucha homosexualidad. Todo esto podría darnos una idea de que también en el contexto de las asambleas cristianas de Corinto estaba empezando a haber, esto no se puede comprobar, pero podemos darle ese marco, de una cierta confusión entre el rol del varón y la mujer, tanto por homosexualidad como por tipo de vestimenta que tendía a diluir esas diferencias. Lo que hoy en día conocemos como la cultura andrógina, es decir, o cultura unisex, donde uno no distingue si esto es un varón o una mujer, como ocurre en muchas publicidades. Entonces, Pablo llama la atención sobre una determinada manera de conducirse exteriormente. La cabeza, ¿está tapada o no está tapada? No creo que a Pablo le interesara tanto en sí el cubrirse o no cubrirse, sino lo que eso trae aparejado. La buena o mala identificación de los respectivos sexos. Es importante, dice Pablo, que varones y mujeres se identifiquen como tales, que no queden como mimetizados y que lo hagan también por respeto a la comunidad. Y aquí hay una especie de lectura alegórica. Lo que pasa con tu cabeza habla del otro. En el caso de la mujer, de la cabeza que sería el varón, que no hay que entender en términos de sujeción, de superioridad, sino de referencia, y el varón en relación a Cristo. Es decir, todos estamos referenciados mutuamente. A medida que avance el texto lo vamos a ver. La idea es que todos estamos referenciados y lo que haces con tu cuerpo, con tu persona, nunca queda en vos, sino que de alguna manera habla de los demás. De la misma manera que un miembro de una familia lleva su apellido a todos lados y un argentino habla de Argentina en todos lados. Entonces lo que hay que decir es, mirá que como vos te conducís, no queda solo en vos. Lo que hace una mujer habla de su esposo y viceversa, debemos agregar nosotros. Y lo que hace una persona habla de Cristo. O sea, un cristiano que se presenta en la sociedad actuando mal, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera, habla mal de Cristo. Entonces, redondeando, el varón, según lo que dice Pablo, y esto no es solo de Pablo, sino que es una costumbre que estaba vigente en ese entorno y que si Pablo la propone con tanta fuerza, es que evidentemente
estaba consensuada, es que el varón iba con la cabeza descubierta y la mujer con la cabeza cubierta. Y básicamente lo que dice Pablo es, ya el varón trae la cabeza descubierta por naturaleza, la calvicie, mientras que la naturaleza de la mujer la hace tener pelos. Y entonces uno debe seguir ese criterio, que el varón no se tape y que la mujer no se destape, que cada uno tenga su propia lógica. Varones cabeza descubierta, al menos en la iglesia, y las mujeres cabeza cubierta, cabeza velada. Las mujeres con velo, los varones sin velo, sin sombrero. Cada uno con su forma de ser, de manera que unos y otros sean iguales en dignidad, pero distintos, que se pueda ver que son distintos. La diferencia no es mala, es buena y es querida por Dios y no debe ser suprimida. Y entendiendo que lo que yo hago no habla solo de mí, sino que también habla de los demás. Bueno, de pasaje bien complicado de esta carta, que se ha prestado a muchas malas interpretaciones y que por eso muchos huyen. Estamos haciendo el esfuerzo con coraje e intentando de no decir nada desubicado ni nada que traicione el Evangelio de Cristo y el Evangelio que predica Pablo, pero bueno, que también entendamos con las diferencias del caso, los 20 siglos que nos separan, qué es lo perenne y qué es lo que puede pasar de largo. Que tengan todos muy buenas noches.